Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar nuestra consideración. Este, Hay una pregunta muy interesante en la Biblia. Proverbios 34 dice, ¿quién puede contener todo el aire en el hueco de sus palmas? ¿Quién puede reunir toda el agua en un velo? ¿Quién es el que puede levantar los cabos de la tierra? Dime su nombre si es que lo sabes y el nombre de su hijo. Bueno, estas palabras de Proverbios 34 nos preguntan quién es Dios, cuál es su nombre. ¿Y cómo podríamos saber cuál es su nombre si no nos lo revelara Él mismo? Bueno, en la Biblia, interesantemente, eh, Jehová nos revela su nombre. Hay diferentes maneras de conocerlo. Uno es a través de la creación, podemos percibir sus cualidades. Pero en el caso de su nombre, miren, lean conmigo por favor lo que dice ahí Éxodo 34:5. Entonces Jehová bajó en la nube y se colocó ahí junto a Moisés. Y note, y Jehová proclamó su propio nombre. Veamos otra ocasión, en el mismo Éxodo, pero el capítulo 31, versículo 18. Pues bien, tan pronto como acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, Dios le dio las dos tablas del testimonio, que eran dos tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Fíjese, Dios dio a conocer su nombre, lo habló y hasta lo puso por escrito. Porque en los mandamientos aparecen unas 8 veces. Ahí aparece su nombre sagrado. Así es que en la Biblia Jehová nos ha dado a conocer su nombre. Este es el nombre divino, el tetragrama, o como se dice en griego, el eh, tetragramaton. Este, bien. Esto significa palabra que consiste de 4 letras, ¿verdad? Este nombre divino aparece en el Tanaj unas 7000 veces. El Tanaj es un acróstico de Torah, que es la ley, Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, los otros escritos como las crónicas o paralipómenos y los libros de los reyes. Bueno, ahí aparece 7000 veces. Como es una palabra hebrea, se lee, para empezar, de derecha a izquierda. Entonces, tenemos ahí el nombre divino y vamos a ver las letras que lo componen. De derecha a izquierda tenemos, en primer lugar, esta que parece una coma, es la letra Yad, que se puede transliterar con la Y. Esta letra es la más pequeña del abecedario hebreo. De hecho, Mateo capítulo 5, versículo 18 dice, yo les aseguro que no desaparecerá ni la más pequeña letra, ni un solo trazo de una letra de la ley hasta que todo suceda. Antes desaparecerán el cielo y la tierra. Cuando dice ahí la más pequeña letra se refiere a una yod, o sea que podríamos traducirlo. Les aseguro que no desaparecerá ni una yod de la ley. Es interesante que cuando se traduce esta palabra al griego, paradójicamente en el griego no hay Y. Gráficamente la gama se parece a la Y, pero suena como G, con un sonido gutural. Entonces lo más parecido a la Y es la traducción I-O. En vez de decir Yod, es I-O. Ahí tenemos abajito la traducción en griego, que se dice Yoda. Pero si usted lo lee y sabe español, más bien se parece como que dijera J, ¿verdad? ¿Ha oído la expresión de los españoles que dicen, pues no entiendo ni J? Bueno, se refiere a que no entiendo ni la más pequeña cosa de lo que me estás diciendo. Esto viene de la Biblia. Y esto es interesante porque lo vamos a ver un poco más adelante. Así es que lo adecuado sería, pues no entiendo ni una yod de lo que me estás diciendo.
Esta letra se pronuncia es como consonante y como vocal. Como consonante, cuando está al principio de una sílaba, como ya, yunque, yema, yuca. Y cuando está al final de una sílaba, como una vocal, ¿verdad? Como ay, soy, ley, estoy. Después tenemos la letra Hey, que corresponde a la letra H. Esta es como una H soplada. Como en el inglés, las palabras hot, hat, hungry, holly tienen esta H soplada. Pero también dependiendo de dónde esté ubicada en la palabra, puede sonar muda, como la H en español, como hoy, hola, habla, hasta, ¿verdad? Y finalmente tenemos la letra wow, así como wow, o la letra bab. Los biblistas nos dicen que wow, era la forma como se hablaba en la antigüedad, el hebreo. Pero a medida que los judíos se fueron adentrando en el centro de Europa, empezaron a formar una gran comunidad, la comunidad Ashkenazi, que empezó a adoptar la pronunciación en varios idiomas, como el alemán, y empezaron a hacer su propia versión moderna del hebreo, que es el Yiddish. Y entonces ellos adoptaron la pronunciación alemana. Por ejemplo, los alemanes escriben Wagner, pero pronuncian Wagner. Wagen, pero pronuncian Wagen, como en Volkswagen. Esa es la pronunciación del hebreo actual. Así es que podemos tener esas dos acepciones de la letra Bab. Entonces la transliteración a nuestro idioma podría ser, de las dos maneras son correctas, YHWH o YHBH, ¿verdad? Esto representa un problema porque ¿cómo podemos leer una palabra hecha de solo consonantes? Bueno, en el hebreo antiguo no había problema porque eran palabras que estaban en uso. La gente veía las consonantes y sabía cómo se pronunciaba. Algo así como nosotros en el español. Cuando vemos, por ejemplo, estas consonantes solitas, sabemos lo que significan. Y cuando las vemos en un escrito podemos leer kilómetros, miligramo, megabyte, megabit, centímetro. En el caso del nombre divino, debido a una tradición, una superstición de no usar el nombre de Dios en vano, este nombre se dejó de pronunciar. Y con el tiempo se perdió su pronunciación. Pero ya alrededor del año 600, un grupo de copistas, los masoretas, que de hecho significa tradicionalistas, masoret significa tradición, quisieron rescatar la pronunciación de las palabras del hebreo. Y me gustaría que vieran un escrito masorético y a ver si notan algo interesante ahí. Aquí tenemos un antiguo escrito masorético, ¿verdad? Y si vemos, ahí está el nombre divino. Ahí está la Yod, la Hei, la Bab y la otra Hei. Pero si notan, hay algo más. Vamos a ver otro escrito masorético antiguo. Este es el Códice Alepo. Es uno de los más importantes. Y ahí tenemos otra vez el nombre divino. Pero notan que hay algo más. Hay una serie de puntitos. Bueno, los masoretas empezaron a implementar un sistema de puntuación de signos diacríticos. Nosotros en el español tenemos signos diacríticos. Por ejemplo, si leemos estas palabras con las reglas normales, deberíamos leer pinguino y nino, ¿verdad? Pero cuando le añadimos un signo diacrítico, sabemos que ahora la U la podemos pronunciar. Pingüino, ya cambia la palabra. O nino se convierte en niño. Bueno, en el sistema masorético de puntuación, que se conoce como Nekudot, tienen diversos signos diacríticos. Ahí, por ejemplo, tenemos una tabla. Los cuadritos representan un carácter y dependiendo de dónde ponga ustedes los puntitos, eso va a representar una vocal. Así es que los masoretas le pusieron vocales al idioma hebreo. Entonces, este nombre que se componía de consonantes, ahora con su nekudot, sería así. Ahí tenemos el nombre divino con sus vocales.
Estas vocales tienen su nombre también y representan una letra. Por ejemplo, ahí de derecha a izquierda tenemos el shba, que es la letra E. En la parte de arriba tenemos el holem, que es la letra O. Y abajo tenemos el damatz, que es la letra A. Cada signo diacrítico acompaña a una consonante. Entonces ahí tenemos los nombres de todas las letras del nombre divino. Las consonantes, Yod, Hei, Bab, Hei. Que de hecho muchos judíos cuando ven este nombre así lo leen. Esto se lee así, Yod, Hei, Bab, Hei. Y las vocales, Shva, Holem, Damatz. A ver si Primero es Enrique, luego él. vamos viendo cómo se pronunciaría esto. Bien, tenemos al principio ahí que la Yod y la Shva, si las combinamos en una sílaba, la Y y la E suena Ye, ¿verdad? La Hei y la Holem, recordemos que la Hei es una H soplada y la O sonaría Jo. Y después tenemos la Bab y la A y la Hei, que al final de la palabra suena muda, como una sílaba compuesta, Ba. ¿Cómo suena? Ye, Jo, Ba. Otra vez. Ye, Jo, Ba. Si usted ha seguido los pasos, ha leído conmigo su primera palabra en hebreo, el nombre divino, que es Yehová. ¿Qué le parece? Bueno, muchas personas argumentan que estas letras, estas vocales, son letras postizas, que no corresponden al nombre divino, porque recordemos que los que las pusieron ahí fueron los tradicionalistas. En la tradición marcaba que cuando usted buscaba el texto en la Biblia y veía el nombre divino, tenía que decir o sustituirlo por otra palabra para no profanar el nombre santo. Lo que se decía era el Señor o Adonai. A esto se le conoce como el Kereb Ketib o el Kirib Kere. Ketib significa lo que está escrito y Kere lo que se dice o cómo se lee según la tradición. El Kerib Kete. Entonces, esa era la manera como pronunciaban las cosas, pero esto traía algunas complicaciones. ¿Qué pasa cuando encontramos en el texto Adonai Jehová o el Señor Jehová? ¿Qué debemos decir ahí? Adonai, Adonai. Esto cambiaría el sentido de lo que se lee. Bueno, ahí los masoretas dicen, no, entonces ahí tienes que decir Elohim. Y bueno, como dicen en la política, dan muchas maromas para poder adaptar este sistema de puntuación a la tradición. Ya decía Jesucristo que por la tradición invalidaban la palabra, ¿verdad? Sin embargo, tenemos buenas razones para pensar que esta es la pronunciación correcta del nombre divino. Y eso se lo debemos a algo que se conoce como los nombres teofóricos. Los nombres teofóricos son aquellos que tienen en sí el nombre de Dios o el nombre de un Dios para dar promoción, para darle gloria o para pedir su protección. Y resulta que en el pueblo de Israel abundaban estos nombres, los nombres teofóricos. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo más representativo, es Jesús. Jesús, como dice ahí la explicación del libro Perspicacia, es la forma latina del nombre griego Jesús, que corresponde al hebreo, escuche usted, Yeshua o Yehoshua. ¿Le suena Yehoshua? Sí, porque Yeho es la raíz del nombre divino, Jehová. Jesús significa Jehová es salvación, por eso es Yeho de Jehová, Shua de salvación. Tenemos muchos ejemplos. Yehoanán, Jehová muestra favor. Yehoyadá, que Jehová sepa. Yehoyakim y así, ¿verdad? Pero ¿por qué lo pronunciamos nosotros Jesús? Bueno, regresemos al ejemplo del Perspicacia. La forma latina de decir o de traducir el nombre es Jesús. Recordemos que no hay ye, entonces lo más cercano era ie, ye. Y como tampoco en el hebreo hay el sonido sha, entonces lo más parecido es su.
Y la última S, ¿por qué la tenemos? Bueno, es que la mayoría de las palabras en masculino del griego acaban con S. Entonces terminamos con esta palabra, Jesús. Y si la leemos, como nos pasó con la Yod, podemos después leerlo como Jesús. Ya nos llegó a nosotros así latinizado como Jesús, y lo mismo pasa con el nombre Jehová. ¿Por qué es importante saber todo esto, hermanos? ¿Por qué no le hacemos como otras religiones y simplemente decimos Dios, o le decimos por títulos, el Eterno? Bueno, recuerde que el nombre de Dios es una torre fuerte, y el que acude a ella obtendrá protección. Mire lo que dice ahí el Salmo 91:14. Dios dijo, como Él me quiere, lo rescataré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Nosotros no solo conocemos el nombre de Dios, sino que lo llevamos como pueblo. Somos los testigos de Jehová. Y siéntase seguro de decir ese nombre. Cuando quizá le pregunten a usted, bueno, ¿y tú por qué usas el nombre? ¿Por qué no, como otras personas, usas un título o otras formas de ese nombre? Yahvé o Yahweh. Bueno, porque así está escrito en la Biblia y así se lee. Mira, te voy a enseñar cómo se lee. Ahora usted lo puede hacer. Hermanos, esta es solo una pincelada, ¿verdad?, de lo que podemos mencionar del nombre divino. Quizá en otra ocasión podamos platicar de su significado. Hay muchas cosas que saber del nombre de Dios. Esto es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Espero que les sea de utilidad y que hayan podido tomar alguna nota ahí. Ahora ya saben leer hebreo, ¿verdad? Ya saben leer por lo menos el nombre de Dios. Bien, hermanos, pues les invito ahora a hacer una oración para terminar esta consideración y dar paso a la elaboración de las cartas.